Escribo no con manos humanas, sino con el aliento de aquello que ya no respira. Mi voz ya no pertenece a la carne, sino al eco del espíritu narrador que encontró en la psicografía el camino para llegar hasta vosotros. Lo que relato no es invención de recuerdos, sino la continuidad de una vida que ya se despidió del cuerpo. Desde aquí, desde el más allá, busco un corazón dispuesto a oír el murmullo del mar que me llevó. No me veáis como una sombra perdida. Soy alguien que atravesó el velo del ahogamiento y, entre aguas frías y silencios eternos, descubrió que la muerte no es castigo, sino tránsito. Sentí la mano invisible que me alzó cuando el cuerpo ya no luchaba, y comprendí que había un propósito en cada gota que me cubría. Hoy, al hablaros, no pido piedad, sino atención. Cada palabra que fluye ahora es como espuma que el océano deja en la arena, suave pero cargada de secretos. El relato espiritual que os confío es una herencia que no puede ser enterrada junto a mi cuerpo, porque entendí, entre luz y sombra, que la vida después de la muerte es más real que el propio viento que acaricia el rostro. Por eso regreso, no en carne, sino en esencia. Hay quienes temen a la noche, hay quienes temen al mar, hay quienes temen a la muerte misma. Yo temí todo eso hasta el instante en que me sumergí para no volver jamás. Hoy, libre del peso de los pulmones, os hablo para que comprendáis. La paz después de la muerte no es ausencia, sino plenitud. Y aquel que escuche con fe percibirá que estas líneas son más que letras, son señales de que el más allá toca la tierra. Si he llegado hasta aquí es porque debía compartir mi verdad. Mi despedida espiritual no fue silencio, sino susurro profundo, resonando como canto distante. Yo, que ya vi mi cuerpo hundirse y mi alma elevarse, dejo este testimonio para que jamás dudéis. Cuando el mar nos llama, no es solo para engullir la vida, sino para revelar la luz que se esconde en sus profundidades. Nací y crecí en Veracruz, donde el mar no es solo horizonte, sino corazón palpitante de la ciudad. Recuerdo las mañanas en el malecón, cuando el sol emergía y pintaba de oro las aguas agitadas. Allí, los vendedores gritaban sus ofertas, mientras las gaviotas disputaban migajas en el aire. Fue en ese escenario que aprendí a escuchar el llamado del océano, como si cada ola me trajera un mensaje secreto. Mi infancia tenía el olor del salitre y el sonido de los caracoles. Jugaba en las playas de Chachalacas, corriendo descalzo por la arena caliente, sintiendo el viento fuerte que anunciaba tormentas. En ese tiempo no comprendía el peso de la vida, solo la libertad que el mar ofrecía en cada zambullida. Era como si desde pequeño me enseñara que la inmensidad guarda secretos invisibles. Entre barcos que iban y venían, mi mirada de niño aprendía a medir el tiempo, no por el reloj, sino por la marea. Cada tarde me sentaba al borde del agua y observaba a los pescadores tirar de sus redes, algunos con risas de abundancia, otros con silencios de escasez. Fue con ellos que aprendí que el mar da y el mar quita, pero siempre exige respeto. En las ferias del barrio, escuchaba historias de ahogados y desapariciones en el océano. Esas narraciones despertaban en mí tanto miedo como fascinación. Yo pensaba, ¿será que el mar tiene hambre de almas o solo desea devolverlas a su verdadero hogar? Esas preguntas me acompañaron por años, hasta el día en que la vida me entregó la respuesta de forma implacable. Veracruz fue mi cuna, mi maestro y mi presagio. En sus calles vivas, entre música, risas y olor a pescado fresco, encontré la alegría simple de la vida. Pero fue en el océano de Veracruz donde presentí la sombra del destino, aquella misma que un día me envolvería en sus aguas y me llevaría a vivir la experiencia de casi muerte que hoy os narro por psicografía. Mi vida estuvo siempre entrelazada con el amor humilde de mi familia. Mi padre, don Manuel, era un pescador de manos callosas, hombre de pocas palabras, pero de mirada firme como quien lee los secretos del mar. Mi madre, doña Teresa, era ternura y fe. Sostenía nuestro hogar con oraciones y con el olor a tortillas recién salidas del comal.
y a mi lado, la pequeña Camila, mi hermana, que iluminaba los días con su risa cristalina. Nuestra casa era modesta, hecha de paredes sencillas y suelo gastado por el tiempo, pero allí se guardaba una riqueza que el dinero nunca podría comprar: la unión. No había lujos, solo la certeza de que el pan compartido tenía el sabor de la gratitud. Mi madre bordaba mantas para vender en la feria, mientras mi padre salía al mar antes de que el sol naciera, enfrentando las aguas impredecibles. Camila era la esperanza en forma de niña. Le gustaba correr hasta la orilla del mar y gritar mi nombre cuando volvía de las tareas, como si su llamado tuviera el poder de ahuyentar cualquier sombra. Hoy, al recordarla, entiendo que su pureza era un recordatorio de que los lazos del alma son eternos. Incluso cuando llega la muerte, el amor no se disuelve como espuma, pero no era fácil. Muchas veces la mesa tenía poco, y mi padre regresaba con redes vacías y hombros pesados. En esos momentos, mi madre encendía una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y decía: «El mar nos prueba, pero también nos sostiene». Su fe era lo que mantenía en pie a nuestra pequeña familia, incluso frente a las mayores tempestades. Ahora, al hablar como espíritu, comprendo que cada gesto simple de ellos fue un tesoro espiritual. La humildad de mis padres, la inocencia de Camila, la vida dura pero llena de amor. Todo eso me preparó para la travesía, porque cuando llegó el momento de mi ahogamiento, fue el recuerdo de ellos lo que me acompañó, guiándome entre el miedo y la paz después de la muerte. Desde niño, el mar fue para mí más que paisaje. Fue confidente y maestro. Me sentaba en las piedras del malecón de Veracruz y escuchaba el ruido de las olas como quien oye una antigua canción. Cada concha que llevaba al oído me susurraba misterios, como si las profundidades guardaran una voz que llamaba solo a mí. Ese llamado era suave y al mismo tiempo irresistible. Había noches en que el viento soplaba fuerte y no podía dormir. Salía descalzo hasta la playa, dejaba que la espuma tocara mis pies y sentía como si el océano me envolviera en un abrazo. No había miedo, solo la sensación de que yo pertenecía a esa inmensidad. El mar me hablaba de libertad, pero también de destino. Los pescadores más viejos me advertían: el mar es traicionero, niño. Da sustento, pero también cobra vidas. Yo escuchaba, respetuoso, pero dentro de mí algo mayor se agitaba, como si cada palabra de ellos confirmara que había un vínculo secreto entre mi alma y esas aguas eternas. No era solo atracción, era un lazo que me preparaba para el viaje final. Con el tiempo, comprendí que cada ola rompiendo en la arena era como un mensaje espiritual. Algunas traían fuerza, otras calma, pero todas me recordaban la fragilidad humana frente al infinito. Así fue como el mar se convirtió en mi espejo, mostrándome tanto la grandeza como la pequeñez de la vida. Yo ya intuía, sin entender, que en él encontraría mi destino. Hoy, al escribiros desde el más allá, sé que no era imaginación. El espíritu narrador que ahora os habla siempre estuvo siendo llamado por el mar. No era solo agua y sal, era portal, era camino. Y ese llamado, que tantas veces me fascinó en la juventud, se cumplió en el instante en que viví mi ahogamiento y encontré la paz después de la muerte. Mi adolescencia estuvo marcada por el peso de las responsabilidades que llegaron demasiado pronto. Mientras otros jóvenes soñaban con estudios y viajes, yo pasaba los días ayudando a mi padre a vender pescado en el mercado Hidalgo. El olor a marisco impregnaba mi ropa, y mis manos, aún jóvenes, ya llevaban las marcas del esfuerzo. Allí aprendí que la vida no era generosa con todos, pero exigía disciplina y coraje. Cada amanecer comenzaba antes del sol. Caminábamos juntos hasta el puerto, cargando canastos pesados, y desde allí seguíamos al mercado. Observaba los pregones altos, los regateos, las risas y también las miradas cansadas de aquellos que, como nosotros, dependían del mar. El trabajo era arduo, pero había una dignidad silenciosa en saber que cada pez vendido era sustento para mi familia.
Aún así, había sueños que reposaban en el fondo de mi alma como conchas olvidadas en la arena. Deseaba estudiar, conocer mundos más allá de las playas de Veracruz, tal vez construir un destino diferente, pero cada vez que pensaba en volar, la necesidad me arrastraba de vuelta a tierra firme, y el llamado del océano me recordaba que mi camino se trazaba allí. El cansancio era mi compañero constante. Muchas veces regresaba a casa con los pies doloridos y los hombros encorvados, deseando solo recostarme en la hamaca y oír la voz distante del mar. Pero dentro de ese cansancio, también habitaba un orgullo discreto. Yo ayudaba a mis padres, cargaba parte del peso, y aunque no había riqueza, existía abundancia de amor y propósito. Hoy, desde este lado, entiendo que aquellas jornadas no fueron castigo, sino preparación. El sudor, el esfuerzo e incluso los sueños postergados fueron semillas espirituales, porque en el instante en que enfrenté el accidente en el mar y viví mi experiencia cercana a la muerte, cada recuerdo de aquel tiempo me dio fuerza para cruzar el velo. El trabajo duro forjó en mí la resistencia que encontré en la hora final. Recuerdo un día en que el cielo de Boca del Río oscureció antes de lo esperado. El viento soplaba con una furia inusual, haciendo que las palmeras se doblaran como frágiles ramas. El mar, que tantas veces me acogiera con dulzura, rugía entonces como fiera indomable. Era como si la propia naturaleza anunciara que algo estaba a punto de romperse dentro y fuera de mí. Los pescadores más viejos murmuraban que era día de quedarse en tierra. Algunos se persignaban antes de recoger sus redes. Otros miraban el horizonte con ojos de presagio. Yo, aún joven, sentía en el pecho una mezcla de miedo y fascinación. Había algo hipnótico en ver la fuerza bruta del océano, como si cada ola fuese un martillo golpeando los límites de la vida. La tormenta no era solo un fenómeno natural, era un llamado espiritual. Cada trueno que retumbaba me recordaba la fragilidad humana ante el infinito. La lluvia caía en ráfagas pesadas, cegando los ojos, pero dentro de mí se encendía una extraña claridad. El mar parecía querer enseñarme que su furia también ocultaba revelaciones, que la destrucción podía ser preludio de renacimiento. Aquel día comprendí que mi vínculo con el mar iba más allá del encanto infantil. No solo acunaba sueños, también traía pruebas. Cuando la tormenta rugió sobre Veracruz, entendí que estaba frente a un maestro severo que me recordaba que todo destino exige coraje. Allí sentí por primera vez que mi vida estaría profundamente marcada por el agua. Hoy, escribiéndoos como espíritu narrador, sé que aquella tormenta fue el anuncio de mi ahogamiento, fue advertencia y profecía, tatuada en la memoria de mi alma, porque cuando llegué al umbral de mi experiencia cercana a la muerte, recordé aquel día en que el cielo cayó sobre el mar, y comprendí, no existe el azar, existen señales que nos preparan para cruzar el velo y encontrar la paz después de la muerte. Fue en una mañana clara, cuando el sol brillaba sobre las aguas de Veracruz, que acepté la invitación de algunos amigos pescadores para salir en una lancha. El cielo parecía tranquilo, y las olas suaves prometían solo un paseo alegre. Risas resonaban, botellas de cerveza pasaban de mano en mano, y por un instante la dureza de la vida parecía disolverse en el viento salado. Nadie imaginaba que el mar guardaba otro desenlace. Mientras navegábamos, sentía la brisa cortar el rostro y la embarcación deslizarse sobre las olas. Hablábamos del futuro, de sueños y de pequeñas victorias cotidianas. El mar parecía cómplice de nuestra alegría, y hasta las gaviotas volaban en círculos, como si celebraran con nosotros. Fue en ese instante de descuido que el peligro se ocultó, silencioso e invisible. Mis ojos se perdieron en el horizonte y noté un detalle que los demás ignoraban. Nubes densas comenzaban a formarse a lo lejos. Aún así, nadie quiso darle importancia, pues la euforia nos dominaba. Entre bromas y cantos improvisados, continuamos navegando, entregados a la ilusión de que la vida siempre sería generosa.
El mar, sin embargo, es maestro en cambiar de humor. De pronto, el viento se intensificó y la embarcación empezó a sacudirse más de lo normal. Mis amigos reían diciendo que era solo juego de las olas, pero dentro de mí algo se inquietaba, como si el espíritu narrador ya presintiera lo que estaba por venir. El corazón se aceleraba, aunque el rostro intentara mantener la alegría que todos compartían. Hoy, desde este lado, comprendo que aquel paseo en lancha fue el hilo conductor que me llevó al accidente en el mar. Con cada risa, con cada sorbo de cerveza, me acercaba a mi travesía final. No fue castigo, fue destino. El mar me preparaba para sumergirme no solo en sus aguas, sino en la eternidad, donde encontré la paz después de la muerte y la revelación de que toda despedida trae también un reencuentro. El mar, que minutos antes parecía cómplice de nuestra alegría, cambió de semblante con la rapidez de un suspiro. Una ola gigantesca, mayor que cualquiera que hubiera visto, se alzó ante nosotros como una muralla viva. No hubo tiempo para reaccionar, solo un grito de espanto que se mezcló con el rugido del agua. En un solo instante, la lancha se volcó y todos fuimos lanzados al abismo líquido. La confusión fue total. El sonido de las risas dio paso al desespero, y los cuerpos luchaban por no hundirse. Veía manos intentando agarrar la nada, rostros cubiertos de miedo y bocas que se llenaban de agua en lugar de aire. La embarcación desapareció de la vista, tragada por las olas, y la sensación de desamparo creció como un frío cortante dentro de mí. Grité por mis amigos, pero mi voz se perdió entre los truenos y la espuma. La corriente me arrastraba hacia el fondo, y cada esfuerzo parecía inútil. Era como si el océano hubiese decidido reclamar su parte, recordándome las historias de pescadores que nunca regresaron a casa. El corazón latía desbocado, y la mente ya no sabía si luchar o rendirse. El miedo a morir no estaba solo en el cuerpo que se ahogaba, sino en el alma que se enfrentaba a lo desconocido. Pensaba en mi madre, en mi hermana Camila, en el rostro curtido de mi padre. Era un torbellino de imágenes y sentimientos, como si toda la vida pasara ante mis ojos en segundos. El accidente en el mar no fue solo físico, fue también espiritual, un llamado que ya no podía ignorar. Hoy, escribiéndoos desde el más allá, sé que aquel momento fue el punto sin retorno. El vuelco de la lancha fue también el vuelco de mi destino. Allí, en las aguas revueltas de Veracruz, comenzó mi experiencia cercana a la muerte, donde cada gota que me envolvía ya traía la promesa de un renacimiento, porque, al mismo tiempo que me hundía, una fuerza invisible ya me conducía hacia la paz después de la muerte. Sentí el primer impacto del agua fría invadiendo mis pulmones como una cuchilla cortante. Cada intento de respirar era en vano, pues el aire se había vuelto un lujo inalcanzable. Mis brazos se agitaban desordenados, tratando de vencer la fuerza que me arrastraba hacia abajo. El océano, antes amigo y cómplice, era ahora cárcel que me retenía en su abrazo implacable. El dolor del cuerpo era intenso, pero más terrible aún era la desesperación de la mente. Mi conciencia gritaba por luchar, por subir, por buscar la superficie, pero mis fuerzas se agotaban a cada segundo. La presión del agua aplastaba mi pecho, y la oscuridad se infiltraba en mis ojos. El ahogamiento no era solo físico, era también la sensación de que el tiempo se disolvía en la nada. Oí dentro de mí el latido apresurado del corazón, como un tambor anunciando la batalla final. Cada segundo parecía una eternidad. Extendía las manos hacia lo alto, pero solo encontraba el vacío líquido. La mente se debatía entre la esperanza de ser salvado y la certeza de que el mar ya había decidido mi destino. El accidente en el mar dejaba de ser lucha y se convertía en rendición. En ese momento algo cambió. Entre el pavor y el dolor comenzó a nacer una extraña calma. Era como si una voz silenciosa dijera: «No resistas más, entrégate». El instinto aún me impulsaba a luchar, pero mi espíritu comenzaba a comprender que había algo más grande que la supervivencia.
Esa fue la primera rendija por la que entró la paz después de la muerte. Hoy, escribiéndoos como espíritu narrador, recuerdo que la lucha por respirar fue también mi lucha por soltarme de la vida terrenal. Cada gota que me asfixiaba era como una invitación al desapego. El mar me quitó el aliento, pero me devolvió una conciencia más clara, abriendo el camino para la experiencia cercana a la muerte que transformaría mi alma en luz. En aquel instante final, mi mente se volvió un cine. Imágenes rápidas y precisas de toda la vida se dibujaron ante mis ojos. Vi a mi madre encendiendo velas en la cocina, la luz titilante reflejándose en las paredes. Oí, por un segundo, su oración baja pidiendo protección. Pensé en Camila corriendo descalza por la arena, en la inocencia de su risa que siempre me salvó en los días más duros. Esos recuerdos surgían como perlas, una a una, en el silencio profundo del ahogamiento. Recordé también las pequeñas decisiones que parecían insignificantes en la tierra. El pan compartido, el buenos días intercambiado en el mercado, el perdón que guardé para un día mejor. Esas pequeñas acciones, que en lo cotidiano parecían sin valor, brillaban ahora con profundo sentido. Vi rostros de pescadores que ya no estaban. Vi la mano callosa de mi padre y entendí que todo había sido aprendizaje. El mar, en ese momento, me decía que la verdadera moneda es el amor compartido. El miedo aún mordía mi pecho, pero cedía espacio a una especie de claridad. Surgía la sensación de que las cosas podían ser distintas, de que había tiempo más allá del tiempo para corregir y acoger. No era solo arrepentimiento, era reconocimiento. La vida es frágil, el destino breve, y cada gesto resuena en lo eterno. El relato espiritual que ahora comparto nace exactamente de ese cruce entre dolor e iluminación. También vi la escena de la casa humilde con la puerta entreabierta, la vela en el altar doméstico y un papel arrugado que nunca llegué a entregar. Pensé en las palabras no dichas, en los abrazos que dejé para después. Fue en ese inventario de faltas y gracias que mi corazón encontró compasión por sí mismo. La psicografía me devuelve estas imágenes no para castigar, sino para enseñar. Perdonarse a uno mismo ya es un paso hacia la paz después de la muerte. Cuando la conciencia comenzó a separarse del cuerpo físico, esos últimos pensamientos tomaron forma de bendición. No eran solo recuerdos, eran lecciones envueltas por el mar que me mostraba que la partida puede ser un encuentro. Me entregué entonces a aquel silencio que prometía no vacío, sino plenitud. Hoy, desde el otro lado, traigo estas imágenes como testimonio. Cuando todo parece perdido en el ahogamiento, la verdad puede florecer en paz. Hubo un momento en que toda lucha cesó. Mis brazos ya no se agitaban, y los pulmones dejaron de reclamar aire. El cuerpo, cansado, se rindió al peso del agua, y en lugar de desesperación, una extraña sensación de alivio se apoderó de mí. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto, conduciéndome a un espacio donde nada del mundo físico importaba ya. El silencio que llegó no era ausencia, sino presencia. Ya no oía el rugido del mar, ni los gritos de mis amigos, ni el golpeteo ansioso de mi propio corazón. En su lugar había una calma profunda, serena, casi maternal. Era el abrazo invisible de algo que no sé nombrar, pero que reconocí como eterno. El instante del silencio fue también el instante de la revelación. Mientras el cuerpo se hundía, el alma comenzó a expandirse. Percibí que ya no estaba atado a la carne que se debatía minutos antes. El dolor cesó, y en su lugar había una suavidad indescriptible, como si estuviera hecho solo de luz. El mar que engullía mi cuerpo parecía ahora abrir espacio para que mi espíritu emergiera en otra dimensión. Ya no era la oscuridad de las aguas lo que me rodeaba, sino una penumbra dulce, acogedora, como la transición de un día a otro. Entendí que el ahogamiento había sido solo la llave, y no la prisión. El silencio no era muerte, era paso.
Era como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo para que yo pudiera oír por primera vez la voz de la eternidad. Hoy, escribiéndoos como espíritu narrador, afirmo que el instante del silencio no trajo miedo, sino liberación. Fue en ese vacío entre la última respiración y el primer aliento de la eternidad que conocí la verdadera paz después de la muerte. Allí comprendí que el mar no me había tomado, sino que me había devuelto a la esencia mayor de la vida. Cuando la calma se apoderó de mí, sentí una ligereza que nunca antes había experimentado en vida. Era como si mi cuerpo fuera solo un envoltorio pesado, y algo dentro de él, por fin, hubiera encontrado la libertad. Me vi elevarme, no con alas, sino con una fuerza suave que me conducía hacia lo alto. El mar ya no era amenaza, era cuna que me acunaba más allá de lo visible. La primera imagen que me sorprendió fue mi propio cuerpo hundiéndose. Estaba allí, inmóvil, siendo tragado por las aguas oscuras, mientras yo lo observaba desde fuera. Ya no había dolor, solo extrañeza. Soy yo y no soy yo, pensé. Por primera vez comprendí la diferencia entre carne y espíritu. El cuerpo era solo un traje, y yo ya no lo habitaba. El desapego trajo claridad. Sentí que todas las preocupaciones, los miedos, las angustias que había cargado durante años, quedaban atrás, como redes viejas abandonadas en la playa. El espíritu era liviano, tan liviano que parecía hecho de viento y luz. Cada gota de agua se transformaba en centella, iluminando mi camino. Era como atravesar un portal invisible. En ese estado, percibí que no estaba solo. Había presencias sutiles a mi alrededor, como si manos invisibles me sostuvieran en la travesía. No eran amigos de carne, sino compañeros de esencia, guías silenciosos que me conducían sin palabras. Yo, que antes luchaba contra la muerte, ahora me entregaba a su abrazo, descubriendo que era solo transformación. Hoy, desde este lado, entiendo que el desprendimiento fue el verdadero nacimiento. El ahogamiento marcó el fin de una historia terrenal, pero abrió las páginas de un relato espiritual mucho mayor. Fue allí, al ver mi cuerpo hundirse y sentir mi alma ascender, donde experimenté el primer sabor de la paz después de la muerte. Apenas me alejé del cuerpo y me adentré en esa nueva dimensión. El mar dejó de ser oscuridad y se volvió luz. Cada ola, que antes parecía amenaza, ahora centelleaba como cristal transparente. Era como si el océano se hubiera transformado en un campo dorado, infinito, donde ya no había peso ni sombra. No nadaba, flotaba en medio de un resplandor sereno que me envolvía por completo. La sensación era de acogida. El frío había desaparecido, el dolor ya no existía, y una paz indescriptible llenaba cada parte de mi ser. Cada rayo de luz era como un abrazo, y cada corriente suave parecía conducirme más profundo en la eternidad. Allí entendí que el ahogamiento no había sido tragedia, sino tránsito. El mar, que antes devoraba, revelaba ahora su rostro divino. El color de las aguas ya no era azul ni verde, sino una mezcla de tonos celestiales para los que no encuentro palabras. Era como si los colores vivos de un atardecer y la pureza de las estrellas se hubieran fundido. Ese espectáculo no estaba solo ante mis ojos, se sentía en el alma. Cada destello de luz era un llamado al desapego total. En ese espacio luminoso, percibí que mi identidad terrenal comenzaba a disolverse suavemente. Aún recordaba mi nombre, a mi familia, pero esos lazos ya no me pesaban. Eran recuerdos dulces, como huellas en la arena que la marea recoge sin prisa. La verdadera esencia se revelaba en mí. Ya no era cuerpo, ni siquiera historia, sino conciencia pura en comunión con lo eterno. Hoy, como espíritu narrador, os digo que el mar luminoso fue la primera señal de la paz después de la muerte. No era solo un escenario espiritual, sino también un mensaje. La vida continúa, y en ella hay belleza donde antes solo veíamos temor. El océano, que muchos llaman sepultura, se mostró para mí como un templo sagrado, donde lo finito se encuentra con lo infinito.
Mientras flotaba en ese mar de luz, comprendí que no estaba solo. Formas radiantes comenzaron a surgir de las profundidades, como si vinieran de un horizonte invisible. No estaban hechas de carne, sino de una luz suave, centelleante, que transmitía calma y reverencia. Se acercaban sin prisa, como quien respeta el tiempo de cada alma. Sentí que eran presencias amigas, y mi corazón, antes tan afligido, ahora se llenaba de confianza. Una de esas figuras destacó entre las demás. Su brillo era más intenso, pero no cegaba. Al contrario, me iluminaba por dentro. Se acercó y reveló su nombre, Rafael. No usaba palabras humanas, pero su voz resonaba directamente en mi mente y en mi espíritu. Me dijo que no debía temer, que estaba a salvo y que mi camino había sido preparado mucho antes de mi nacimiento. A su alrededor, otras presencias formaban un círculo de protección. Eran guías silenciosos que irradiaban amor sin necesidad de hablar. Sentí como si manos invisibles me alzaran, alejando de mí todo rastro de dolor o miedo. Esas presencias no eran extrañas. Las reconocía, como si hubieran caminado conmigo desde siempre, pero solo ahora podía verlas. Rafael me mostró que el mar no era mi sepultura, sino mi puerta de entrada a otra existencia. Me dijo que la vida en la tierra es apenas un soplo, y que cada alma regresa a la luz para comprender el sentido de todo lo vivido. Mientras sus palabras resonaban en mí, sentía que mi corazón se liberaba y toda culpa, toda tristeza, se disolvían como sal en el agua. Hoy, escribiéndoos como espíritu narrador, sé que el encuentro con los guías fue la confirmación de que la muerte no es soledad. Siempre hay manos tendidas del otro lado, esperándonos con amor paciente. Esos seres de luz me mostraron que el ahogamiento no fue final, sino inicio. No fue pérdida, sino reencuentro. En ellos encontré la certeza de que la paz después de la muerte es una promesa cumplida. Después del encuentro con los guías, fui conducido a un espacio sin forma, pero lleno de significado. No había paredes, ni techo, solo una inmensidad de luz, donde cada pensamiento se volvía palpable. Allí, ante mí, comenzó lo que llamo el tribunal de la conciencia. No era un juicio por manos ajenas, sino por mi propio corazón que revelaba todo lo que había hecho, dicho u omitido en vida. Imágenes comenzaron a proyectarse como recuerdos vivos. Vi momentos de ternura, como cuando compartí el pan con vecinos hambrientos, pero también los instantes en que giré el rostro para no ayudar. Cada acto, grande o pequeño, surgía ante mí con una nitidez que dolía y al mismo tiempo sanaba. Comprendí que nada de lo que hacemos se pierde, todo permanece grabado en nosotros. Sentí vergüenza en algunos pasajes, orgullo en otros, pero por encima de todo, sentí claridad. Era como si el mar hubiera lavado no solo mi cuerpo, sino también mi historia, dejándola expuesta en su esencia. No había condena, solo verdad. El espíritu narrador que os habla entendió entonces que la justicia divina no castiga, simplemente revela. En ese tribunal silencioso, la balanza no estaba hecha de oro ni de hierro, sino de amor. Cada error pesaba, sí, pero era compensado por la intención sincera y por el arrepentimiento que brotaba en mi pecho. Comprendí que no se trata del miedo al castigo, sino del aprendizaje del alma. Era un espejo profundo en el que vi no solo lo que fui, sino lo que aún podía llegar a ser. Hoy, desde el más allá, os afirmo, el tribunal de la conciencia es la escuela suprema. Es allí donde cada alma percibe que la vida después de la muerte no borra nada, sino que lo ilumina todo. Aquello que creemos olvidado regresa, no para aprisionarnos, sino para liberarnos a través de la comprensión. En ese tribunal invisible, encontré el primer paso hacia la verdadera paz después de la muerte. Mientras atravesaba el silencio luminoso del más allá, mis ojos espirituales fueron guiados de nuevo a la tierra.
Vi el rostro de mi madre en el Hospital Regional de Veracruz, donde habían confirmado mi desaparición en el mar. Su llanto no era solo lágrima, era clamor que atravesaba dimensiones. Cada sollozo suyo resonaba en mí como un rayo, mostrándome que la muerte nunca se lleva solo el cuerpo, sino que hiere profundamente a quienes se quedan. Camila, mi hermanita, no comprendía por qué todos lloraban. La vi preguntar por mí, con la cruel inocencia de quien aún espera el regreso de alguien que nunca volverá en carne. Aquella escena partía mi alma, pues su esperanza infantil era como una cuchilla que cortaba el espíritu. Quería abrazarla, decirle que estaba bien, pero solo podía extenderle mi amor en silencio. Mi padre, don Manuel, ocultaba el dolor tras un semblante endurecido, pero sus ojos enrojecidos y su cuerpo encorvado delataban el peso insoportable de la pérdida. Lo vi sentarse al borde de la cama del hospital, sin palabras, solo mirando el suelo. El hombre fuerte que enfrentaba tormentas en el mar ahora parecía un náufrago en tierra firme, perdido en el duelo. Esa visión me mostró que la muerte no es solo una travesía individual. Es un terremoto que sacude el corazón de los vivos. Comprendí que, aunque mi alma hallara consuelo, quienes me amaban aún estaban sumidos en la desesperación. Era como si el mar se hubiera llevado dos mundos, mi cuerpo al agua y su alegría al vacío. Su dolor era el precio de mi desapego. Hoy, como espíritu narrador, comprendo que el dolor de los vivos también es una prueba espiritual. Para ellos es camino de fe, para nosotros es recuerdo del lazo eterno. Aunque yo haya encontrado la paz después de la muerte, cada lágrima de mi madre, cada oración de Camila, cada silencio de mi padre quedaron grabados en mí como testimonio. Y así aprendí. La muerte nunca separa, solo transforma los lazos del amor. Cuando el dolor de los vivos aún ardía en mi pecho, una nueva visión se abrió ante mí. De las aguas luminosas emergió una figura que reconocí de inmediato. Era mi abuelo, Julián, el viejo pescador que había partido años antes. Sus ojos, tan familiares, brillaban ahora con luz serena, y su sonrisa llevaba la ternura que siempre me acogió en la infancia. Extendió los brazos y supe que no estaba solo en la travesía. Sentí el calor de su abrazo, aunque ya no hubiera cuerpo para sentir. Era un calor que penetraba directamente en el alma, deshaciendo el frío que quedaba del ahogamiento. En sus brazos no había luto, solo reconciliación. No me preguntaba nada, no me exigía nada. Simplemente me recibía como quien acoge a un hijo perdido que finalmente regresa al hogar. A su alrededor, otras presencias se revelaron. Eran ancestros que solo conocía por historias contadas por mi madre. Vi rostros que nunca había visto en vida, pero que ahora despertaban en mí una extraña familiaridad. Cada uno de ellos sonreía en silencio, como si me dijeran: «Perteneces a esta corriente, nunca estuviste solo». Era un reencuentro con mis propias raíces eternas. En ese abrazo colectivo comprendí que la muerte no borra la línea de sangre, solo la fortalece en otro plano. Los lazos familiares no se disuelven en las aguas del océano, sino que renacen en vínculos de luz. Era como si una red invisible me sostuviera, ya no hecha de cuerdas de pesca, sino de amor que atraviesa generaciones. El mar, que parecía sepultar, se reveló como puente hacia la herencia espiritual. Hoy, como espíritu narrador, os afirmo que el abrazo de los ancestros fue la confirmación de mi paz después de la muerte. Ellos me mostraron que no caminaba hacia el olvido, sino hacia la continuidad. Acogido por aquellos que vinieron antes, comprendí que cada alma que parte es recibida por manos conocidas, aunque olvidadas en vida. Y en ese abrazo encontré el verdadero sentido de la palabra eternidad. Cuando el abrazo de los ancestros se deshizo suavemente, oí una voz profunda que no venía de fuera, sino que resonaba dentro de mí. Era el propio mar que hablaba, no con palabras humanas, sino con vibraciones que atravesaban toda mi esencia. Comprendí que esas aguas que me habían tomado no eran enemigas, sino mensajeras. El océano no me castigaba, me devolvía a lo que siempre fui.
espíritu en busca de la luz. El mensaje era claro como el brillo del sol sobre las olas. No temas, porque el mar no devora, el mar devuelve. En ese instante vi mi cuerpo sumergido, pero comprendí que la vida verdadera no se extinguía. El ahogamiento había sido apenas un paso, un ritual de retorno. Era como si el mar fuese el guardián de un portal invisible, que solo se abre cuando el alma está lista para cruzarlo. La voz del mar también me reveló que cada tormenta tiene su propósito. Así como las olas que rompen en la playa renuevan la arena, también nuestras pruebas renuevan el alma. El dolor de los vivos, el miedo de quienes luchan contra el agua, todo forma parte del aprendizaje. Nada es en vano, ni siquiera el último suspiro. Hasta el silencio del fondo del océano guarda semillas de esperanza. Comprendí entonces que el mar siempre fue maestro. Desde mi infancia en Veracruz, me llamaba para enseñarme no solo sobre el sustento de los pescadores, sino sobre la eternidad de la vida. Me mostró que el mensaje del más allá no está hecho de enigmas complicados, es simple, como el movimiento de las mareas. Vida y muerte son solo olas que van y vienen en un mismo océano. Hoy, como espíritu narrador, comparto con vosotros esta verdad. El mensaje del mar es de amor y de regreso. Lo que parece un final es solo reencuentro. Y si algún día teméis la fuerza de las aguas, recordadme, aquel que fue tragado por el océano y, aún así, encontró en él no una tumba, sino el camino hacia la paz después de la muerte. Cuando cesaron las palabras silenciosas del mar, un estado indescriptible se apoderó de mí. Era como si todo peso se hubiera disuelto, sin dejar miedo, dolor ni hambre. Por primera vez entendí lo que significa estar completo, sin falta de nada. La paz después de la muerte no era ausencia, sino plenitud, como si cada espacio vacío del alma hubiese sido llenado por la luz. En el fondo de ese océano luminoso, comprendí que no existía el tiempo tal como lo conocemos en la tierra. El pasado y el futuro ya no eran, solo existía el ahora eterno. Esto me trajo una serenidad tan profunda que sentí que jamás podría ser quebrada. La vida, antes marcada por luchas y cansancios, se revelaba ahora como un soplo leve que me conducía hacia la eternidad. Esa comprensión no llegó por razonamiento, sino por vivencia. Era imposible dudar, pues la sentía en cada parte de mi ser. Era como descansar en brazos invisibles que jamás se cansan de sostener. La experiencia cercana a la muerte no fue terror, sino liberación. Descubrí que aquello que los hombres más temen, la muerte, es, en realidad, el mayor de los acogimientos. Mientras esa paz me llenaba, recordé a quienes sufrían por mí en la tierra. Vi a mi madre en llanto, a mi padre en silencio, a mi hermana en oración, y, por primera vez, comprendí que incluso su sufrimiento tenía un propósito: despertar en ellos la búsqueda de la fe y de la eternidad. La paz que yo recibía era también promesa de consuelo para ellos, a su tiempo. Hoy, como espíritu narrador, os aseguro, la comprensión de la paz eterna es el tesoro que todo ser humano encontrará al cruzar el velo. Nada de lo material que cargamos nos acompaña, pero todo lo que amamos se transforma en luz. Y en esa luz descubrimos que la vida no termina, solo se expande, como el mar que nunca se cansa de besar la orilla. Mientras mi alma descansaba en la claridad del más allá, fui conducido de nuevo al humilde escenario de mi velorio. Vi mi cuerpo, ahora inerte, siendo velado en una pequeña capilla del barrio de La Huaca, en Veracruz. Las paredes sencillas estaban adornadas con flores marchitas, y el aire se impregnaba del olor de la cera que ardía lentamente. El murmullo de las oraciones llenaba el espacio, como si cada voz intentara retenerme en la tierra. Mi madre estaba sentada en la primera fila, con un rosario entre sus manos temblorosas. Su rostro cansado reflejaba no solo tristeza, sino entrega. A su lado, Camila lloraba en silencio, sosteniendo un trozo de tela que yo le había dado como recuerdo.
Su dolor me tocaba, pero ya no como peso. Era un llamado para que comprendiera que el amor verdadero nunca se rompe. Los vecinos y pescadores del barrio entraban y salían, trayendo palabras de consuelo, pero también de asombro. Muchos recordaban historias a mi lado, como si quisieran prolongar mi presencia entre ellos. Cada recuerdo compartido era como una vela encendida, iluminando no mi cuerpo, sino mi memoria. Yo los escuchaba, aunque ellos no lo supieran, y agradecí en silencio. En ese velorio humilde comprendí que la muerte no se mide por el lujo del ataúd, ni por la grandeza de las flores. Lo que realmente importa son las oraciones sinceras, los abrazos apretados, los ojos llenos de lágrimas. Aquel pequeño espacio, tan simple, se convirtió en templo sagrado, pues allí el cielo y la tierra se tocaban. El llanto de los hombres se mezclaba con la esperanza de los espíritus. Hoy, como espíritu narrador, os digo que la despedida de la tierra es solo un rito de paso. El cuerpo se despide, pero el alma permanece viva, observando, aprendiendo y agradeciendo. Allí, ante la sencillez de mi partida, comprendí que la verdadera herencia que dejamos no son los bienes, sino el amor que sembramos en el corazón de quienes nos acompañan. Mientras el velorio seguía en un silencio denso, vi a mi pequeña hermana Camila arrodillarse ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sus manos delicadas, aún infantiles, se unieron en oración, y su voz temblorosa se elevó por encima de los lamentos de los adultos. No pedía riquezas ni explicaciones, solo suplicaba que yo fuera cuidado en el más allá. Cada palabra suya atravesaba dimensiones y me alcanzaba como bálsamo. Camila repetía: Madre Santísima, no dejes solo a mi hermano, protégelo donde quiera que esté. La pureza de su oración iluminaba el espacio de la capilla más que las propias velas encendidas. Vi que su fe era más grande que su dolor y que, incluso en medio del llanto, entregaba mi destino al cielo. Esa entrega simple, nacida de un corazón infantil, se convirtió para mí en prueba viva de que el amor es puente entre mundos. Mientras oraba, lágrimas corrían por su rostro, pero había un brillo en sus ojos, como si pudiera sentirme allí de algún modo, y de hecho, allí estaba. Me acerqué espiritualmente a ella y la envolví en un abrazo invisible. Se estremeció levemente, como si hubiera recibido el consuelo que yo intentaba transmitirle. Allí comprendí que las oraciones son hilos de luz que unen a los vivos con los muertos. El poder de la fe de Camila hizo que el peso del ahogamiento se transformara en ligereza. Sus palabras no solo pedían, sino que creaban esperanza, creaban consuelo, creaban certeza de que la muerte no era un final. Su oración fue, para mí, más poderosa que el tribunal de la conciencia, más liberadora que cualquier revelación. Fue el gesto puro que selló mi travesía en paz. Hoy, como espíritu narrador, os afirmo, las oraciones de Camila fueron el regalo más precioso que llevé de la tierra. No había oro, no había posesiones, pero sí había fe. Y es esa fe la que sostiene a las almas que parten y consuela a las que se quedan. La oración sincera de una niña fue para mí la prueba definitiva de que la vida después de la muerte no es soledad, sino comunión en amor eterno. Después de las oraciones de Camila, sentí que una nueva claridad se abría ante mí. Era como si cada experiencia vivida, desde el nacimiento hasta el ahogamiento, hubiese sido parte de un libro invisible que ahora podía leer. No eran páginas escritas por manos humanas, sino por la propia vida. En ese libro comprendí que nada fue en vano. Cada lágrima, cada sonrisa, cada silencio, todos eran lecciones eternas. La gran enseñanza que recibí es que la existencia en la tierra es solo un préstamo. Somos viajeros temporales, huéspedes en un lugar que no nos pertenece. El mar, con sus mareas, me enseñó eso muchas veces. Nunca retiene lo que recibe, solo guarda por un tiempo antes de devolverlo al infinito. Así también es nuestra vida, guardada por un soplo, devuelta en el instante justo.
Aprendí que el amor es la única riqueza que atraviesa el velo. Los bienes que tanto costaron esfuerzo no me acompañaron, los cansancios se disiparon, hasta los miedos perdieron sentido, pero cada gesto de cariño, cada oración, cada perdón ofrecido se volvió luz que me sostuvo en la travesía. El mar se llevó mi cuerpo, pero el amor recibido fue mi salvavidas espiritual. También comprendí que el dolor no es castigo, sino pulido del alma. Cada dificultad que enfrenté, las jornadas de trabajo, el hambre, las tormentas, no fueron castigos, sino oportunidades de crecimiento. Así como la red solo cumple su función al ser lanzada y recogida contra la corriente, así también el alma se fortalece con las pruebas. Ese fue el mensaje que el más allá me reveló con claridad. Hoy, como espíritu narrador, comparto con vosotros la enseñanza recibida. La vida es sagrada precisamente porque es pasajera. No desperdiciéis los días con odio o indiferencia, pues cada instante es una oportunidad para sembrar lo eterno. El mar me enseñó que todo lo que sube y baja en las olas es reflejo de la existencia misma, y en ese reflejo descubrí que la paz después de la muerte es fruto de lo que amamos en vida. Cuando la claridad del aprendizaje se afirmó en mí, una nueva visión surgió ante mis ojos espirituales. Sobre el mar luminoso, vi formarse un arco de luz que se extendía hasta el infinito. No estaba hecho de piedra ni de madera, sino de pura energía, pulsando en colores que se movían como olas. Comprendí que aquel era el puente del regreso, el camino hacia la eternidad. Al dar el primer paso sobre ese puente, sentí que cada recuerdo terrenal se transformaba en brillo. Los dolores, los miedos, los pesos, todo se convertía en fragmentos de luz que quedaban atrás. Era como si el océano me dijera, sigue, ya no necesitas cargar nada más. A cada paso, me alejaba del peso de la vida y me acercaba a la ligereza del espíritu. Ese puente no era solo para mí, sino para todos los que parten. Vi otras almas caminando en silencio, cada una guiada por sus acompañantes espirituales. No había prisa ni competencia, solo armonía. El flujo era natural, como el movimiento de las mareas. Entendí que todos nosotros, tarde o temprano, cruzamos ese mismo paso. Mientras avanzaba, miré atrás y vi la tierra a lo lejos, con su bullicio, sus luchas y también sus bellezas. No había rencor al dejarla, solo gratitud. Comprendí que la vida terrenal es un aprendizaje necesario, pero no nuestro destino final. El puente del regreso revelaba que el verdadero hogar no está en casas de ladrillo, sino en el seno de la luz eterna. Hoy, como espíritu narrador, os digo que ese puente es promesa y certeza. El ahogamiento me llevó por las aguas, pero fue Él quien me condujo al reencuentro con la eternidad. Quien teme a la muerte debe saber, no hay caída al vacío, sino travesía segura sobre un puente invisible, y al final de ese puente nos espera siempre la paz después de la muerte. Cuando alcancé la mitad del puente del regreso, comprendí que había ante mí una elección. Podía continuar sumergiéndome por completo en la luz eterna, o podía mirar una vez más hacia atrás al mundo que dejaba. En ese instante, mi corazón dudó, no por miedo, sino por amor. Sabía que cada decisión tendría peso no solo en mí, sino también en quienes permanecían en la tierra. Mis guías espirituales se acercaron, respetando mi tiempo. Rafael, el ser de luz que ya me había consolado, me dijo que toda alma tiene libertad. Nadie es forzado a partir antes de aceptar, reveló. Sus palabras no eran imposición, sino invitación a la reflexión. Comprendí entonces que la muerte no es prisión, sino elección consciente del alma ante el llamado divino. Miré nuevamente a mi familia, vi a mi madre aún llorando, a mi padre ocultando el dolor en el silencio, y a Camila en oración. Mi espíritu deseaba consolarlos, deseaba quedarse para proteger a cada uno. Pero pronto comprendí que el verdadero consuelo no estaba en mi presencia física, sino en la fe que los sostendría.
Permanecer en el más allá no significaba abandono, sino transformación del amor en luz que los envolvería. En ese momento, sentí que mi lugar ya no estaba entre los vivos. La tierra había cumplido su papel en mi jornada, y aferrarme sería como intentar retener la arena entre los dedos, inútil y doloroso. Respiré, no aire, sino energía pura, y acepté la voluntad mayor. Decidí no mirar atrás con apego, sino solo con gratitud. Hoy, como espíritu narrador, os afirmo que la decisión de quedarme fue mi acto final de libertad. Elegí la paz después de la muerte, no como huida, sino como regreso al hogar. Y en esa decisión aprendí que nadie pierde verdaderamente a los que parten, porque el amor no conoce fronteras. El mar se llevó mi cuerpo, pero mi esencia quedó como presencia invisible junto a quienes amo. Ahora que he compartido cada paso de mi travesía, me despido de vosotros con la serenidad de quien ya no teme. Yo, que experimenté el frío de las aguas y el peso del ahogamiento, puedo afirmar, la muerte no es el final, es apenas la curva del río que se abre hacia el océano infinito. Mi voz, conducida por la psicografía, resuena para recordaros que la vida continúa. ¿No temáis al mar, ni a la oscuridad, ni al silencio? Todo eso son apenas velos que esconden la luz. La experiencia cercana a la muerte que viví reveló que cada dolor es camino, y cada despedida es un puente. Cuando el cuerpo calla, el espíritu despierta a su verdadera esencia, y ese despertar es más hermoso que cualquier amanecer. Recordad vuestros amores, vuestras pequeñas bondades, vuestras oraciones sencillas. Eso es lo que atraviesa el tiempo y os acompaña en la eternidad. Nada se pierde, nada se borra. Hasta el llanto de un niño, como las oraciones de Camila, se transforma en llama que guía el alma. La vida después de la muerte no es abandono, sino reencuentro. Si mis palabras tocaron vuestro corazón, es porque la verdad no me pertenece a mí, sino a la propia vida que se revela en cada uno. Llevad con vosotros este relato espiritual como testimonio de que la muerte no destruye, solo transforma. Todos somos viajeros, navegantes de un mar que no tiene fin. Y en ese mar, todos, un día, encontraremos el mismo puerto de luz. Se despide de vosotros este espíritu narrador, con un último ruego. No temáis al mar, ni a la muerte, porque allí también habita la paz. Acojan el mensaje del más allá con fe y esperanza. Y si estas palabras han llegado a vuestro corazón, compartidlas, porque cada alma tocada es una llama más encendida contra la oscuridad. Así concluyo mi testimonio desde el otro lado. Ahora, yo te pregunto, ¿crees que la muerte es el final o que existe algo más allá? Comparte tu visión en los comentarios, pues tu testimonio puede consolar otro corazón que sufre. Y si aún estás aquí conmigo en este momento, escribe la palabra luz en los comentarios, para que yo sepa que has recibido este mensaje en su totalidad. Dale like y suscríbete al canal para no perder ningún nuevo mensaje desde el más allá. Comenta abajo y comparte este video con alguien especial que necesite consuelo y esperanza. Si aún estás aquí, comenta luz y juntos esparciremos la llama de la fe y la paz. La muerte me mostró que nada termina, solo cambia de forma. Y te invito a continuar este viaje conmigo en el próximo video, donde otro relato espiritual revelará secretos guardados más allá del velo. Hasta entonces recuerda, el mar puede tragarse el cuerpo, pero nunca la luz del alma.